Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, y que de esta manera podamos tomar decisiones con conocimiento. Hoy vamos a tratar una reflexión muy compleja, muy fundamental, absolutamente necesaria, y que todo aquel que tiene como perspectiva la boda del Cordero necesita comprender. La reflexión de hoy está titulada Cristo representa la beneficencia de la ley. Y tengo que ser honestos, digo, ¿cómo puedo explicar yo esto? Es que la beneficencia de la ley se engloba tanto y que solamente a través del texto creo que vamos a poder entender esta realidad porque no tengo palabras para poder expresaros esto, ¿verdad? Todo lo que engloba, ¿verdad? Sí hay una palabra, pero no quiero decirla ahora porque necesitamos que el texto nos hable, ¿verdad? Que Dios nos diga lo que quiere decir. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esto quizá podría ser un pequeño resumen de lo que quiere decir el título. Cristo representa la beneficencia de la ley, pero aún así este texto también tiene que ser explicado, porque aquí nos dice la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que trata de decirnos? La separación del Padre, la fuente de vida, el único Dios verdadero, es la muerte. Eso es lo que trata de decirnos. Y dice, pero la dádiva de Dios, el Padre, es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y trata de explicarnos precisamente este asunto en toda su profundidad, ¿verdad? Es esencial que todo súbdito del reino de Dios sea obediente a la ley de Jehová, para que su gloria infinita tenga un establecimiento perfecto. Los profesos seguidores de Cristo son probados en esta vida para ver si serán o no obedientes a Dios. Y aquí hay tanto que comentar. Últimamente ayer escuché de nuevo a unos queridos hermanos, ¿verdad? Eh, Sugiriendo, ¿verdad? Que nosotros tendremos esta obediencia porque Dios dice y que lo que Él dice toma lugar, ¿verdad? Y estaba pensando, digo, qué astuto es Satanás, ¿verdad? Cómo tuerce las escrituras para que nos desvíe del camino, ¿verdad? Con sutilezas cada vez más finas, y que nos confunda, ¿verdad? De tal manera que no logremos entender la profundidad de lo que Dios trata y trata de ayudarnos a entender y la expectativa que tiene con nosotros, con el hombre. Y es precisamente en esta frase eh, trata de ayudarnos a entender que es que no hay, o sea, no hay atajos, no hay atajos. Hay una solución prevista por Dios y que nosotros debemos de entender esta solución. Y aquí nos dice, es esencial que todo súbdito del reino de Dios sea obediente a la ley de Jehová. No hay escapatoria, no hay atajos a esto. Hemos de ser obedientes a la ley de Jehová. La gran pregunta es ¿cómo? Y esto es lo que en este ministerio tratamos de hacer una y otra vez, ¿verdad? Casi estaba animado, y quizás en algún momento tendré que hacerlo, para que no se profundice, ¿verdad?, en este engaño, en esta trampa
de ponerme en contacto con estos hermanos, ¿verdad? A los cuales respeto mucho, están haciendo una obra extraordinaria, ¿verdad? Pero de repente me estoy dando cuenta que van por un camino que esconde trampa, ¿verdad? Puede ser que en primera instancia puede parecer que sí, que es así, pero es que debemos de entender que Dios tiene que ser justo y justificado en el mismo tiempo. Por lo tanto, no hay atajos, ni siquiera para Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes y necesitamos entender precisamente cuál es la forma prevista por Dios para que nosotros realmente seamos obedientes. Y este creo que es el meollo del asunto, es que no logramos entender. En este ministerio hemos venido tratando y lo seguiremos tratando, y esta reflexión no va a ser menos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no hay atajos. Hemos de ser obedientes a la ley de Jehová. La cuestión es cómo. Y esto es lo que el cristianismo ha de entender. Si no logra entender este asunto, vais a ver que incluso esta misma reflexión va a poner las cosas en su sitio correcto, ¿verdad? Dice, para que su gloria infinita tenga un establecimiento perfecto. Es decir, cuando el pueblo de Dios entiende el cómo de la obediencia de la ley, esto glorificará a Dios. Y cuando digo esto, inevitablemente nos manda directamente al inicio. ¿Qué pasó en el inicio? ¿Cuál fue el problema en el inicio? ¿Por qué se cuestionó la ley? ¿Y cómo se obedece la ley en el cielo? Y este asunto se tiene que tratar de entender del cristianismo. Y no sé cómo, pero el enemigo constantemente nos manda por atajos, de tal manera que no entendamos precisamente el propósito de Dios, ¿verdad? Dice, los profesos seguidores de Cristo son probados en esta vida. Entonces, si nosotros decimos que Cristo dice y lo que dice se ejecuta, ¿en qué consiste la prueba? Y por eso digo que es un atajo. Estamos tratando de evitar precisamente lo que nos dijo antes, la obediencia a la ley. ¿En qué consiste la prueba si Dios dice y toma forma? ¿Y por qué no lo dijo en Edén? ¿Qué le impidió que lo haga en Edén mismo? Por eso trato de ayudaros, mis queridos hermanos, de identificar los errores cada vez que el enemigo nos presenta caminos, atajos, ¿verdad? Para evitar precisamente la obediencia a la ley. Es una trampa peligrosa, porque él lo único que está tratando de hacer es desacreditar a Dios y su plan de salvación. Y que si el hombre no entiende el cómo de la obediencia de la ley, y este es el problema que el enemigo trata de hacer, de que nosotros no entendamos el cómo se puede obedecer la ley, nosotros seremos perdidos y Dios no será glorificado, ¿verdad? Los profesos seguidores de Cristo son probados en esta vida para ver si serán o no obedientes a Dios. Y no lo sé por qué no logramos entender esta realidad. Esto es una prueba real. Es una prueba real. La cuestión es cómo, ¿verdad? Y en este canal hemos tratado de resolver este problema con lo escrito está. No con inventos, sino con escrito está. Dice, la obediencia dará lugar a la felicidad y asegurará la recompensa de la vida eterna. Y aquí nos sugiere el cómo, ¿verdad? El cómo de esta cuestión. El fracaso de Adán, fijaos dónde se va, al Edén. Dice, el fracaso de Adán en un punto tuvo consecuencias terribles. ¿Y por qué creéis que destaca esto? Porque está diciendo que con un solo punto que no logremos entender, no seremos salvos. Eso es lo que está tratando de decirnos. Y no lo sé por qué no logramos entender esta realidad. Hemos de ser obedientes. La cuestión es cómo, ¿verdad? Ese es el gran problema, el cómo. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, de que no entendamos bajo ningún concepto este cómo, ¿verdad?
El fracaso de Adán en un punto tuvo consecuencias terribles. Y el pecado ha crecido en proporciones tan vastas que no puede medirse. Y por eso nos espanta y nos hace creer que obedecer es imposible. Y Cristo nos dice que es posible. Y no logramos entender que hay un conflicto aquí. Si Cristo me está diciendo que es posible, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está el problema? ¿Qué no entiendo yo? Tengo tanto miedo y digo, no, la ley no se puede obedecer. ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Verdad? Dice, pero en medio de la rebelión y la apostasía, en medio de los desleales, impenitentes y obstinados, fijaos lo que dice aquí, Dios mira a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice, yo amo a los que me aman y les hará heredar la sustancia. Palabra clave. Les hará heredar la sustancia. ¿Qué sustancia? ¿De qué está hablando? La boda, el decreto divino, el Espíritu del Padre en nosotros, la sustancia de Dios, el Espíritu de Dios, la eternidad, la ley, la misma presencia de Dios en este templo. Y eso es lo que dice, yo amo a los que me aman y obedecen, ¿verdad? Y les hará, a futuro, les hará heredar la sustancia. ¿Qué sustancia? La gloria perdida en Edén, el Espíritu de Dios perdido en Edén. De esto nos habla. Daré venganza a mis enemigos y recompensaré a los que me odian. ¿De qué está hablando? De la boda del Cordero, ¿eh? Es ahí cuando esto se cumplirá, porque en la segunda venida solo dará venganza a los desobedientes, ¿verdad? Porque los que son obedientes ya han sido recompensados, ya han recibido la sustancia, el Espíritu, ¿verdad? Hemos hablado de este asunto en este canal, ¿verdad? Cristo vivió de acuerdo con los principios del gobierno moral de Dios y cumplió las especificaciones de la ley de Dios. Representó la beneficencia de la ley en su vida humana. Y cuando tú escuchas a Cristo decir, el Padre que vive en mí, deberíamos de entender la clave, queridos. Deberíamos de entender cómo el hombre, Cristo Jesús, pudo obedecer. ¿Y por qué Cristo nos dice, si yo lo he hecho, vosotros también podéis? ¿Verdad? El hecho de que la ley es santa, justa y buena ha de ser testificado ante todas las naciones, lenguas y pueblos, ante los mundos no caídos, ante los ángeles, serafines y querubines. ¿Entendemos esta obra? Que es una obra terrenal y universal al mismo tiempo. Hemos de glorificar a Dios. La humanidad no logra entender este propósito tan extraordinario, que Dios deja que el hombre le glorifique. Y el hombre no entiende porque dice, no podemos. Los principios de la ley de Dios se forjaron en el carácter de Jesucristo. Y quien coopere con Cristo, atentos, quien coopere con Cristo, haciéndose partícipe de la naturaleza divina, desarrollará el carácter divino y se convertirá en una ilustración de la ley divina. ¿Y esto qué es? Es previo a la boda, queridos. Nos dice en esta cooperación con Cristo, haciéndose partícipe de la naturaleza divina, del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Para modelar ese carácter divino, y se convertirá de esta manera en una ilustración de la ley divina, ¿verdad? Por la misma presencia del Espíritu de Cristo aquí, ¿verdad?
Y esto nos da entrada en la boda del Cordero, en donde recibiremos la sustancia, el Espíritu del Padre, ¿verdad? Lo que nos dijo antes. Cristo en el corazón llevará a todo el hombre. Y tenemos que estar atentos aquí, queridos. Dice, Cristo en el corazón llevará a todo el hombre, alma, cuerpo y espíritu, a la obediencia de la justicia. Y ya nos dio la clave. Aquí nos da la clave. Dice, Cristo en el corazón llevará a todo el hombre, alma, cuerpo y espíritu, a la obediencia de la justicia. La gran pregunta aquí es, ¿creemos lo que nos dice Cristo? Y si no creemos esto, no experimentamos esto, ¿por qué no nos hacemos la pregunta, ¿por qué no creemos esto? ¿Por qué no experimentamos esto? ¿Dónde está el problema? Y el problema reside en que nos negamos a creer a Cristo. Lo que nos dice, nos negamos. Esta es la única respuesta correcta. Por eso estamos como estamos. Dice, los verdaderos seguidores, porque seguidores hay muchos. Las iglesias están llenas de supuestos seguidores. Pero aquí dice, los verdaderos, los que realmente creen a Cristo, los que creen y experimentan a Cristo, los que cooperan con Cristo en esta obra de forjar un carácter semejante a Él. Dice, los verdaderos seguidores de Cristo estarán en conformidad con la mente, la voluntad y el carácter de Dios. Y los principios de largo alcance de la ley se demostrarán en la humanidad, dice. Pero ¿quién le cree? ¿Quién le escucha? Y sobre todo, ¿quién le experimenta? Tenemos la solución, queridos, pero no la creemos. Por eso buscamos constantemente atajos. Cristo dice y toma forma, me hace perfecto, ¿verdad? ¿Y dónde está la obra de forjar este carácter? ¿Cómo se forja este carácter? ¿Entiendo yo esta obra? ¿Participo en esta obra? ¿Acepto esta obra? ¿Tengo elección? ¿Tengo algo que decir respecto a este asunto? ¿O acepto el atajo? No, Cristo dice, Él me hace perfecto y ya está, apto al cielo. Constantemente, cogemos atajos. Eso es lo que estamos tratando. El enemigo nos engaña una y otra vez, de 1000 formas. Y rechazamos creer a Cristo, entender a Cristo, su método, el propósito eterno de Dios, que es el gran desconocido para todo el cristianismo, desgraciadamente. El amor perdonador y redentor se pone de manifiesto en Cristo Jesús. Satanás había tergiversado el carácter de Dios, y era necesario que se hiciera una representación correcta a los mundos no caídos, a los ángeles y a los hombres. ¿Y entendéis lo que dice aquí? Era necesario que se hiciera una representación correcta a los mundos no caídos, a los ángeles y a los hombres, es decir, para toda la creación. ¿Y puede entender esta última generación el peso que tiene sobre el fundamento del gobierno de Dios? De demostrar que la ley de Dios es buena, es santa y se puede obedecer. ¿Entiende la última generación esta realidad? Satanás había declarado que Dios no sabía nada de abnegación, de misericordia y de amor, sino que era severo, exigente e implacable. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo hombre para demostrar que esta afirmación es falsa. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús para demostrar que esta afirmación es falsa.
Satanás nunca aprobó el amor perdonador de Dios, porque nunca ejerció un verdadero arrepentimiento. Sus representaciones de Dios eran incorrectas. Era un testigo falso, un acusador de Cristo y un acusador de todos los que se desprenden del yugo satánico y vuelven a rendir lealtad voluntaria al Dios del cielo. Satanás acusó a Dios de tener un espíritu implacable, porque no recibía en términos de favor a quienes desobedecían su ley y por lo tanto tergiversaban su carácter. Pero el perdón de los pecados no serviría de nada a menos que se abandonara el curso de la transgresión. Y esto es lo que nosotros no logramos entender, queridos. Nosotros solamente vivimos bajo la justificación por la fe del lugar santo. Solo queremos el perdón, pero no queremos la transformación. Dar validez y poder en nuestra vida de que Dios tiene razón, su ley es buena, se puede obedecer. Siempre buscamos atajos, nos vamos al perdón y nada más. Porque por eso creemos que al final Dios hará una especie de milagro, ¿verdad? Buscando este atajo. ¿Por qué no creemos que la ley de Dios es buena? En realidad eso es lo que tratamos de demostrar. Que su ley no transforma. Y cuando digo su ley, su presencia. Porque ya empezamos por ahí, ¿verdad? No creemos que Dios tiene capacidad de transformar mi vida, de glorificarle. Por eso estoy buscando constantemente atajos. ¿A quién creemos? Nos está engañando de nuevo el enemigo, como en Edén, con verdades mezcladas. Y no entendemos la obra de Cristo. Es verdad que Cristo dijo y sanó. Dijo y sanó. Pero esto implica mucho más que esto. Hubo transformación. Hubo vidas transformadas. No solo sanó, sino que realmente transformó. Y nosotros evitamos entender esto. No solo recibieron perdón, sino que recibieron vidas transformadas. Miremos bien la obra de Cristo, entendámosla bien. No nos dejemos engañados por un evangelio de superficie. Primera capa de entendimiento. Iremos a la profundidad. Y no aceptemos con tan suma facilidad engaños, trampas del enemigo. Pero el perdón de los pecados no servía de nada a menos que se abandonara el curso de la transgresión, es decir, sin transformación, y se impartiera al pecador la gracia de Cristo para renovar, purificar y ennoblecer. ¿Y esto qué significa? Transformación, vida transformada, real, no solo perdón, sino transformación real. Y una vez más recalco, ¿le creemos? ¿En verdad le creemos? ¿Es eso posible? ¿Es esa experiencia vital de mi vida? Esta era la única manera por la cual el pecador podía ser restaurado al favor divino. Dice, era la única manera. Pero nosotros seguimos buscando más maneras, evitando la única válida. La única válida. Esta era la única manera por la cual el pecador podía ser restaurado al favor divino y confiar en entrar en coparticipación con Jesucristo. ¿Entendemos de la profundidad de lo que está diciendo aquí? En esta obra conjunta de modelar un carácter. ¿Y qué es lo que trata de evitar el enemigo? Que esto no ocurra, que el hombre no entienda esta obra. Por eso seguimos buscando atajos, milagros en algún momento, pero no hoy. Cristo quiere hacer milagros hoy, ahora, pero no los puede hacer. ¿Por qué? Porque no le creo. Esta es la realidad, no le creo, no le entiendo, no le creo. Y Él no puede obrar. Pero en Cristo contemplamos el carácter del Padre. En Cristo
contemplamos el carácter del Padre. ¿Quién estaba en Cristo? El Padre mismo. Y vemos la compasiva ternura que Dios ejerció por el hombre caído, dando a su Hijo unigénito como rescate por los transgresores de la ley. Al contemplar el amor de Dios, se despierta el arrepentimiento en el corazón del pecador y se crea un ferviente deseo de reconciliarse con Dios. Cuando el transgresor conoce a Dios, ya hemos hablado qué significa esto. Esta unión, conocer, matrimonio, ¿verdad? Unión. Cuando el transgresor conoce a Dios y experimenta su amor, su espíritu, se produce en su corazón un odio al pecado y un amor a la santidad. ¿Y esto qué es? Vidas transformadas. Esto es lo que nos dice, una experiencia real, vidas transformadas, odio al pecado. Cuanto más estudiamos los atributos del carácter de Dios revelados en Cristo, más vemos que la justicia ha sido sostenida en el sacrificio que cumplió la pena de la ley. Y nosotros queremos evitar esta justicia. Nosotros solamente aceptamos la justicia de que Cristo pagó el precio del pecado. Pero no acepto los méritos de Cristo, la justicia de Cristo hoy obrada en y conmigo. Esto no lo acepto, esto no lo creo. Solamente creo lo que he hecho hasta la cruz. Pero nada más. ¿Verdad? Y este es el gran error. Este es precisamente lo que el enemigo no quiere bajo ningún concepto que entendamos y experimentemos. Cuanto más estudiamos los atributos del carácter de Dios revelados en Cristo, más vemos que la justicia ha sido sostenida en el sacrificio que cumplió la pena de la ley y que la misericordia ha sido provista en el Hijo unigénito que llevó la pena de la ley en lugar del pecador, atentos, a fin de que el hombre pueda tener otra aprobación. Es decir, me perdonó para todo aquello que yo estaba en desconocimiento. Pero hoy que he conocido a Cristo, dice, se me da una nueva oportunidad para obedecer, a fin de que el hombre pueda tener otra aprobación, otra oportunidad de ser obediente a la ley del gobierno de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con esta nueva oportunidad? De nuevo caemos en la trampa del enemigo. Atajos, atajos y más atajos. Sea lo que sea, menos entender el propósito de Dios. Menos entender el propósito de Dios. A fin de que el hombre pueda tener otra aprobación, otra oportunidad de ser obediente a la ley del gobierno de Dios, para que se manifieste quienes pueden ser confiados para llegar a ser miembros de la familia del Señor, hijos del Rey Celestial. ¿Y hay alguna otra forma de llegar a ser hijos o miembros de la familia del Señor, hijos del Rey Celestial? No la hay, queridos. Los que se tienen que someter a la justicia de Dios somos nosotros. Dios ya nos enseñó su amor hasta la cruz y dijo, llevó la pena de la ley en lugar del pecador, subió hasta el Calvario, murió por mis pecados, para que yo tenga, a fin de que el hombre pueda tener otra aprobación, otra oportunidad de ser obediente a la ley del gobierno de Dios. Y nosotros nos negamos a obedecer, a someternos a la justicia de Dios. Nosotros solo queremos perdón, pero no queremos transformación. Queremos milagros. Que haga Él lo que haga falta, pero que no me cuente a mí de obedecer la ley, porque no puedo. ¿Verdad?
los que sean obedientes a la ley del gobierno de Dios, mientras estén en esta breve probación, en medio de todas las contrainfluencias de las agencias satánicas, serán declarados en el cielo hijos leales del Señor de los ejércitos. Serán declarados separados de las prácticas pecaminosas del mundo. ¿Y esto es una realidad del pueblo de Dios? ¿Es esto lo que experimentamos? ¿O solo lo decimos de boca? Pero que nuestra vida no refleja esta realidad. Pensémoslo profundamente, ¿verdad? Serán declarados separados de las prácticas pecaminosas del mundo, y a ellos Dios les dará la promesa: yo seré un padre para vosotros, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tanto por la creación como por la redención, somos propiedad del Señor. Somos absolutamente sus súbditos y estamos sujetos a las leyes de su reino. Que nadie fomente el engaño de que el Señor Dios del cielo y de la tierra no tiene ninguna ley por la que controlar y gobernar a sus súbditos. Dependemos de Dios para todo lo que disfrutamos: los alimentos que comemos, la ropa que llevamos, la atmósfera que respiramos, la vida que disfrutamos día a día, lo recibimos de Dios. Tenemos la obligación de regirnos por su voluntad, de reconocerle como nuestro gobernante supremo. ¿Y cómo se reconoce esto? Obedeciendo, no buscando atajos. Tenemos la obligación de coincidir con todos sus planes y designios. Dice, tenemos la obligación de coincidir con todos sus planes y designios. Es decir, entenderlos, asumirlos y vivirlos. Como todas nuestras bendiciones provienen de Dios, ni siquiera esto lo creemos, porque algunas cosas creemos que me las merezco porque yo me las he trabajado, yo me las he ideado, yo me he esforzado. Ni siquiera esto nos lo creemos. Como todas nuestras bendiciones provienen de Dios, tenemos la máxima obligación de rendirle gratitud por sus misericordias, su bondad y su benevolencia, y de manifestar esta gratitud devolviéndole lo suyo en regalos y ofrendas, manteniendo siempre el sentido de nuestra dependencia de Él. Nuestra dependencia de Él y no de otro, ¿verdad? Aquellos que tienen un conocimiento de Dios en Cristo Jesús están bajo la obligación de cumplir su voluntad expresada en el cumplimiento de sus mandamientos, que son una transcripción de su carácter, la misma presencia de su Espíritu en nosotros. Eso es lo que trata de decirnos. Una transcripción de su carácter. Tenemos una deuda de gratitud con Dios por la revelación de su amor en Cristo Jesús. Y como agentes humanos inteligentes, debemos revelar al mundo la forma de carácter que resultará de la obediencia a cada especificación de la ley del gobierno de Dios. ¿Entendemos la realidad? ¿Entendemos esta conexión vital con Dios, mis queridos hermanos? ¿Y cómo se tiene que reflejar esto en nuestra vida? La gran pregunta es, ¿por qué constantemente tratamos de buscar atajos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Es porque no le hemos conocido. Esta es la única explicación. No le hemos conocido. Porque cuando le conocemos,
inevitablemente tenemos esta experiencia, queridos. En perfecta obediencia a su santa voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y así honrar y glorificar a Dios. Y no sé si habéis estado atento, que aquí hay una palabra que el adventismo odia. En perfecta obediencia, dice, a su santa voluntad. ¿Quién se cree esto? ¿Quién se cree esto? En perfecta obediencia a su santa voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y así honrar y glorificar a Dios. Solamente así podemos honrar y glorificar a Dios. Cuando tenemos esta conexión vital con su Espíritu. Solo así puede el hombre revelar al mundo el carácter de Dios en Cristo y manifestar a los hombres que la felicidad, la paz, la seguridad y la gracia provienen de la obediencia a la ley de Dios, de su presencia en este templo. Solamente así. Así la gloria redunda en Dios, en las acciones buenas y justas mediante la armonía con las leyes del gobierno de Jehová. Era absolutamente necesario que el hombre conociera a su Padre Celestial, dice. ¿Hemos estado atentos? Dice, era absolutamente necesario que el hombre conociera a su Padre Celestial y discerniera sus atributos paternales de carácter, porque al conocer a Dios, los hombres pueden llegar a ser partícipes de las mismas virtudes y de la misma gloria. ¿Y qué es lo que trata de decirnos aquí, mis queridos hermanos? Nos manda directamente al inicio del conflicto y nos dice, lo que trata de decirnos es, tenéis que entender que sin mi espíritu no podéis hacer nada. Lo dijo Cristo, sin mí no podéis nada. Y eso es lo que trata de decirnos, que era absolutamente necesario que el hombre conociera a su Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Cuál fue la acusación de Satanás, de Lucifer? Que el Espíritu del Padre en ellos no los hace libres, que no se sienten libres. Y esto es lo que trata de Dios de explicarnos. Conóceme, entiéndeme, y entiende que sin mi Espíritu no puedes vivir, y menos en armonía con mi carácter. Por eso nos dice, era absolutamente necesario que el hombre conociera a su Padre Celestial y discerniera sus atributos paternales de carácter, porque al conocer a Dios, al estar unidos a Dios, ¿verdad? Los hombres pueden llegar a ser partícipes de las mismas virtudes y de la misma gloria. ¿De quién? Del Padre. No, de eso nos habla, conocer al Padre Celestial. Pero nosotros nos negamos incluso a esta realidad. La consideramos como una herejía. Y la gran pregunta es, ¿quién nos ha enseñado esto? ¿Quién nos ha hecho renegar del Padre? ¿Con qué propósito? Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos, porque no son cualquier cosa. En la oración de Cristo por sus discípulos, la verdad plasmada es del más profundo significado e interés para todos sus seguidores. Estas palabras dijo Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a cuanto le has dado. ¿Y de qué está hablando? Que la presencia del Padre en él se manifieste, lo glorifique, para que a través de su Espíritu, del Consolador, podemos nosotros también glorificar al Padre. No solo Cristo, sino que nosotros también. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Y esta es la vida eterna.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que estén unidos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que estemos unidos con la única vida, el único Dios verdadero, la fuente de la eternidad, su espíritu en este templo. Eso es lo que trata de decirnos. ¿Y cuál es la vida eterna? Que el Padre nos conozca, pero primero nos tiene que preparar Cristo para este encuentro que tiene lugar en la boda, para el decreto divino. Y esto necesitamos entender esta obra. Y el enemigo ha hecho todo lo que ha podido, a través de la doctrina de la Trinidad, que no entendamos el Espíritu de Cristo, su obra, y el Espíritu del Padre, el decreto divino, el único Dios verdadero. No entendemos esta realidad. Para prestar un servicio aceptable a Dios, es esencial que conozcamos a Dios, dice, a quien pertenecemos, para que seamos agradecidos y obedientes, contemplándole y adorándole por su maravilloso amor a los hombres. No podríamos alegrarnos y alabar a un ser del que no tuviéramos conocimiento. Cierto. Pero Dios ha enviado a Cristo al mundo para manifestar su carácter paternal. ¿Y por qué? Para que yo, viendo la vida de Cristo, su obediencia, su obra, desee lo mismo. Yo quiero este espíritu, yo quiero la presencia del Padre. Pero si no entiendo el conflicto del inicio, no me doy cuenta de lo que tengo que mirar en Cristo. No me doy cuenta de esta realidad. Y esta es nuestra desgracia, mis queridos hermanos, no entendiendo el propósito eterno de Dios. Es nuestro privilegio conocer a Dios experimentalmente, dice. Es nuestro privilegio conocer a Dios experimentalmente, real, hoy, en mi vida. Y en el verdadero conocimiento de Dios está la vida eterna. ¿De qué me habla? Me habla de este consolador que modela mi carácter. Y que cuando entiendo la obra del Espíritu, yo deseo estar conectado al Padre. Ir a la boda para poder estar conectado con el Padre, con la fuente de vida, con la ley. El Hijo unigénito de Dios fue el regalo de Dios al mundo, en cuyo carácter se reveló el carácter de aquel que dio la ley a los hombres y a los ángeles. ¿Entendéis de lo que nos dice? El Hijo unigénito de Dios fue el regalo del Padre al mundo, en cuyo carácter se reveló el carácter de aquel, el carácter del Padre, que dio la ley a los hombres y a los ángeles. Vino a proclamar el hecho de que el Señor nuestro Dios es un solo Señor, un solo Dios. ¿Y de qué me habla la Trinidad? ¿Entendéis? Y a Él solo servirás, dice. Vino a manifestar que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre, de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, lo que procede de la mente de Dios es perfecto y no necesita ser retirado. ¿Por qué dice esto? ¿Entendéis dónde nos manda otra vez? Al inicio, al conflicto. Por eso nos dice, lo que procede de la mente de Dios es perfecto, su espíritu, su carácter, ¿verdad? Y dice, y no necesita ser retirado. ¿Qué es lo que pedía Lucifer? Que retire su espíritu, que no son libres. Y dice, y no necesita ser retirado, corregido o alterado en lo más mínimo. Porque esta es la ley, queridos. La misma presencia de Dios en este templo. Por lo tanto, la ley es buena. Por eso nos dice el Evangelio que nos dice. ¿Entendéis? Podemos atribuir toda la perfección a Dios. Él tiene en su mano la existencia de todo ser humano.
¿Qué dice? Él tiene en su mano la existencia de todo ser humano y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Espero que podamos entender la realidad profunda, queridos. La realidad profunda. A menos que los hombres conozcan a Dios como Cristo lo ha revelado, nunca se formará un carácter según la semejanza divina y por lo tanto nunca verán a Dios. ¿Entendimos lo que nos dijo aquí? Fijaos lo que nos dice. A menos que los hombres conozcan a Dios. ¿Y cuándo conoceremos a Dios? En la boda. Por lo tanto dice, a menos que los hombres conozcan a Dios como Cristo lo ha revelado, nunca se formarán un carácter según la semejanza divina y por lo tanto nunca verán a Dios. ¿Entendemos el proceso? Es motivo de asombro entre los ángeles del cielo que quienes una vez conocieron a Dios se vuelvan descuidados. Permitan que sus mentes sean absorbidas por cualquier actividad temporal. Permitan que sus mentes sean absorbidas por cualquier actividad temporal o terrenal, ¿verdad? Y permitan que su atención se desvíe del Dios del cielo de modo que olviden deliberadamente y por voluntad propia a su Hacedor y lo sustituyan por otros señores y otros dioses. ¿Entendéis la invitación a la boda? No puedo porque tengo que acudir allí, tengo que hacer aquello, lo otro. ¿Quién está en el primer lugar? ¿Entendéis de lo que nos está hablando? ¿Quién tiene que estar en el primer lugar? Ha llegado el día en que hay muchos señores y muchos dioses. Y Satanás se ha propuesto interponerse entre Dios y el alma humana para que los hombres no rindan homenaje a Dios en el cumplimiento de su ley. ¿Entendéis lo que nos dice? ¿Y entendéis dónde estamos? ¿Y lo que creemos? Satanás se ha revestido de vestiduras de brillo angélico. ¿Y por qué dice esto? Porque nos presenta atajos, verdades mezcladas, de tal manera que el pueblo de Dios no rinda homenaje a Dios en el cumplimiento de su ley. Este es su propósito, ¿verdad? Que nos tenga engañados, que pase el tiempo de gracia y que estemos perdidos. Satanás se ha revestido de vestiduras de brillo angélico y se presenta a los hombres como un ángel de luz. Ministros, predicadores, gente que conoce la verdad, supuestamente, ¿verdad? ¿Y que presentan qué? Verdades contaminadas. ¿Y qué hace el pueblo? Se las tragan. Se las tragan porque no prueban, no comprueban estas verdades. Solo se las creen, sin más. Hace que el alma culpable vea las cosas de manera pervertida, de modo que odia lo que debería amar y ama lo que debería odiar y despreciar. Dios es tan mal representado para él que no se preocupa de retener al verdadero y vivo Padre en su conocimiento, sino que se vuelve a la adoración de falsos dioses. No, pero nosotros tenemos la verdad. Esto le puede pasar a otros, pero a mí no. No, yo tengo la verdad. A mí no me engaña. Yo lo tengo claro. La historia se repite. No sabe que el amor de Dios no tiene parangón, pero Cristo ha revelado ese amor a un mundo caído. Juan exhorta al mundo a contemplar el maravilloso amor de Dios, diciendo, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Jesús dijo, no os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os odia. No es de extrañar que el mundo malinterprete
y entienda mal a los hijos de Dios, ya que no conocen a Dios. Como el mundo trató al Redentor del mundo, y aquí quiero resaltaros porque os lo comentaba en la reflexión anterior. Fijaos a quién llama mundo. Atentos a quién llama mundo. Fijaos lo que dijo aquí. Como el mundo trató al Redentor del mundo. ¿Y quién fue que trató mal al Redentor del mundo? El pueblo escogido por Dios. ¿Y cómo lo llama? El mundo. ¿Por qué? Porque estaban apostasiados. No entendieron su obra. Y fijaos ahora, vamos a volver al principio, para que entendamos bien todo el contexto. Jesús dijo, no os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os odia. ¿De qué está hablando aquí? No solamente del mundo de fuera, sino la iglesia apostasiada, que no entiende la verdad de Dios, que rechaza a la verdad de Dios, y odia a quién? Al remanente. Odia al remanente, que está en medio del pueblo de Dios. No es de extrañar que el mundo malinterprete y entienda mal a los hijos de Dios, ya que no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, entonces no tienen que odiar a nadie, ¿verdad? Como el mundo trató al Redentor del mundo, así tratarán a sus seguidores. Espero que podáis entender, Señor, cuando nuestro Señor habla en símbolos y metáforas, para que entendamos realidades profundas y que no nos quedemos con la superficie. Miremos que el mundo está por ahí lejos. No, el mundo está aquí. ¿De qué nos habló hasta aquí? ¿De quién nos habló hasta aquí? Como el mundo trató al Redentor del mundo, así tratarán a sus seguidores. Jesús dijo, si el mundo os odia, sabed que antes de odiaros a vosotros, me odiaba a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Ay, cuántas profundidades hay aquí, mis queridos hermanos, y que nos negamos a entender. Y esto lo digo sin malicia, y está claro, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y es verdad, a pesar de que no la quieren entender. Esto depende de cuál es el espíritu con el cual entiendes cuando Dios habla. Mis ovejas conocen mi voz. Recordad la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, al Padre. Si el mundo conociera los principios de las leyes del gobierno de Dios, si obedeciera sus mandamientos, discerniría el carácter de Dios en la ley, dice. Discerniría el carácter de Dios en la ley, su presencia en la ley. Es decir, él mismo, y ya no estaría en enemistad con Dios. Pero al apartarse de la ley de Dios, los hombres no tienen medios para discernir su carácter y se aprecian y cultivan los atributos del carácter de Satanás. Por esto pecamos hasta que Cristo viene. Y estos son los atributos de Satanás, porque es todo lo contrario a lo que Dios espera de sus hijos. Obediencia a la ley. Después de que Jesús dijo a sus discípulos qué clase de trato podían esperar del mundo, dijo, estas cosas os he dicho para que no os escandalicéis. Es decir, al recibir la persecución de manos del mundo, no debían sentir que Dios los trataba injustamente al permitir que fueron tratados así.
Jesús continuó, y atentos, ¿de qué mundo habla? Os expulsarán de las sinagogas. Si llega el momento en el que os mate, pensará que hace un servicio a Dios. ¿Por qué es que los hombres llegan a este estado de engaño? ¿Por qué andan tan en contra de todas las leyes de Dios? Jesús responde, y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. ¿Quién es el mundo? Espero que podáis entender la profundidad de lo que Dios trata de decirnos, queridos, porque mientras no entendemos el propósito eterno de Dios, su presencia en este templo, la obra de purificación, santificación, un carácter idóneo para poder entrar en la boda del Cordero, mientras no entendemos y no experimentamos esta obra, estamos en enemistad con Dios en la iglesia. Espero que entendáis profundamente esta realidad y es precisamente lo que esto nos dice. Jesús responde, y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Apartándose de la ley de Dios, pisoteando los mandamientos bajo sus pies, los hombres no pueden conocer a Dios, porque la ley de Dios es un trasunto de su carácter, su misma presencia en este templo. Al no entender la ley de Dios, tampoco conocen al agente humano, a sus mensajeros, que disciernen los atributos del carácter de Dios revelados en su ley. Es decir, no solo que no entienden a Dios, sino que rechazan incluso a aquellos que vienen a ayudarlos a entender esta realidad. Y eso es lo que trata de decirnos. Al no entender la ley de Dios, el propósito eterno de Dios, su presencia en este templo, tampoco conocen al agente humano, tampoco se dan cuenta quiénes son enviados por Dios, que disciernen los atributos del carácter de Dios revelados en su ley. Y podemos hablar aquí largo y tendido. Si no conocemos a Dios, su Espíritu, no entenderemos la verdad, ni quién nos trae la verdad. Por eso, los hombres se llenan de prejuicios contra la verdad de Dios. Por eso se inspiran en el espíritu del gran adversario de Dios y de sus hijos. Por eso soportan informes falsos, fabricando mentiras, llamando las mentiras que se preparan para su uso. Por eso se esfuerzan tan decididamente por apartar al pueblo de la ley de Dios, porque no lo han visto ni lo han conocido. Y por eso creen que pecan hasta que Cristo viene. Y hoy, esta herejía está predicada de todos los púlpitos del pueblo elegido y escogido por Dios, de la iglesia de la Odisea. Esta es la terrible verdad. ¿Y qué nos dice? Porque no lo han visto ni lo han conocido. ¿Y cuál es el espíritu que tienen? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os quiero que os dirijáis al texto en origen, ¿verdad? Como siempre os lo dejaré en la descripción y que vosotros mismos tenéis que estudiarlo, tenéis que entenderlo. No tenéis que ataros a mis palabras. Esto sería un error. Tratad de ayudaros si queréis con lo que os digo, pero tratad de entender con el Espíritu de Cristo la verdad, lo que Dios trata de ayudarnos a entender, porque necesitamos conocer. Le ruego a nuestro Dios que Él nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender la verdad. Y una vez que entendimos la verdad, capacitados, tomemos nuestras elecciones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.